vegetariano. Y en cuanto a las ofrendas, enseguida voy a ir retrocediendo, por eso pido mucha atención. Se ofrecía sacrificio de animales y no se podía ofrecer cualquier animal en sacrificio. Para poder ofrecer algo a Dios tenía que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, se ofrecían estos animales: novillo, ternero, cordero, cabrito, oveja, carnero, tórtola y palomino. Esos animales Dios aceptaba como ofrenda. No podía ofrendarse un animal victimario. Me explico. Siempre se ofrece a Dios un animal que sufre persecución a manos de otro. El águila se la come a la palomita, por tanto no puede ofrendar águila, debe ofrendar tórtola o palomino. El puma se come a la cabrita, no podía ofrendar puma, hay que ofrendar animal siempre víctima. ¿Qué significa esto? Dios siempre ampara y defiende a la víctima, pero nunca al victimario. Esto es importante resaltar. Y ya Dios hace un sacrificio a favor del hombre. Cuando el ser humano peca, Nelson, Dios se ve obligado a hacer un sacrificio de animal para vestir al ser humano. ¿Tendrían la bondad de ayudarme con ese pasaje, por favor, en Génesis 3, si más, 3:21, Nelson? Claro que sí. La palabra de Dios nos enseña en Génesis, en el capítulo 3, cuando el Señor, desde el verso número 20, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí viene ya el concepto ligado al sacerdocio, del cual habrá que hablar en el siguiente programa, que es la expiación. ¿Para qué derramar sangre? Uno dirá, ¿pero para qué sangre? Porque la vida está en la sangre, y vida por vida es la única forma de reponer ante el pecado. Ok, quiero hacer esto claro. Dios deja por sentado en Génesis 3:21 que Él demanda sangre cuando el hombre peca. Adán y Eva habían pecado y sido expulsados del huerto del Edén. Había que, entre comillas, enmendar la falta. Y Dios dice, ante la impotencia de los humanos, que lo primero que hacen es cubrirse con hojas de higuera para cubrir su falta. Dios les dice, si esa es la forma de cubrirse su falta, ustedes están equivocados. Eso ante mí no vale. Ustedes tienen que cubrirse a mi manera. Y les voy a dar una lección a ustedes, Adán y Eva, para que transmitan a todos sus descendientes. Debe haber derramamiento de sangre inocente para enmendar la falta. Entonces, Dios mismo, con sus propias manos, sacrifica un animal en el huerto del Edén, derrama la sangre en tierra y con esas pieles viste a los dos primeros seres humanos. O sea, el concepto de sacrificar animales y derramar sangre va ligado al sacerdocio y a la idea de Dios. Después, enseguida, seguramente Arturo tiene algo en este momento importante que ponderar, y hablaremos acerca del sacerdocio de Melquisedec y hablaremos de Abraham presentando ofrendas. Arturito. Biblia, Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Adicionalmente, el doctor David Diamond dijo algo que estoy seguro a muchos los dejó. A ver, ¿cómo fue eso? Que antes del diluvio toda la gente era vegetariana. Biblia, Génesis capítulo 1, versículos 29 al 31, dice así la palabra de Dios. Génesis 1, 29 al 31. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Comenzaron a comer después del diluvio. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Biblia, Génesis capítulo 9, mis amados hermanos, versículo, vamos a leer del 1 hasta el 4.
Después del diluvio se puede comer, y la prohibición de la sangre. Génesis 9, del 1 al 4. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás, David. Sí, yo quiero aclarar esto. No se puede comer la sangre del animal. Y eso no solamente es una ley en el Antiguo Testamento. Esa es una ley que existe hasta hoy. Y con todo respeto, no quiero aquí crear un problema, una controversia cultural, pero uno de los elementos más comunes en la comida latinoamericana es la morcilla. ¿El creyente puede comer morcilla de acuerdo a la Escritura? No. Y no es Antiguo Testamento, o Torah, o Tanakh. No. El apóstol Pedro. Hechos, capítulo 15, mis amados hermanos, versículo 20. El concilio de Jerusalén, Pedro regresa y habla justamente de lo que aconteció en la casa de Cornelio, que el Espíritu Santo había caído sobre los gentiles, y él tuvo que ir ante todo el concilio cristiano judío a rendir cuentas. Y le dicen: bueno, ¿y ahora qué le vamos a decir a estos hermanos? Y el concilio les escribe así. Hechos, capítulo 15, versículo 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y escriben la carta, y ahora sí lo vuelven por escrito, mandar a todos los cristianos que se abstengan de comer sangre. Hechos capítulo 15, versículo 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Y aclaro qué quiere decir ese versículo con animal ahogado. Hay un problema de traducción. Es animal que muere bajo maltrato. O sea, un animal que sufre antes de morir no se puede comer. Eso es lo que está diciendo. Solamente hago como una puntualización. Ahora, el sacerdocio va ligado a otro término, que es la expiación. El sacerdote derrama sangre de animal inocente para expiar falta. La palabra expiación es muy aparecida en la Biblia, aparece demasiado. Tal es así que hasta en Isaías 53 la vamos a ver enseguida. La Biblia es textual y contundente. La palabra expiación viene de una palabra hebrea llamada kafar, con K, kafar, que significa cubrir. Pero el concepto de cubrir implica cubrir la falta. Va a algo más profundo. Y expiación significa quitar el pecado, sacar el pecado, porque el pecado es una barrera entre Dios y el hombre. De acuerdo, Nelson, si me ayudas con Isaías 59, versículo 2, vamos a ver que el pecado es una terrible barrera que separa al hombre de su creador. Y esa barrera no se puede demoler con un tractor o con una grúa. Esa barrera es impasable para el ser humano a menos que haya derramamiento de sangre. Isaías 59, mi amado hermano Nelson. Dice así la palabra de Dios: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahora, si hay una barrera entre Dios y el hombre, y Dios no permite que el hombre se acerque a Él, ¿cómo puede entonces el hombre necesitado de la ayuda de Dios poder llegar ante el Creador? La única respuesta es quitar de en medio esa barrera. Y esa barrera se quita de en medio, lo repito, no con una grúa ni con un tractor que tenga que demoler esa pared. La única forma de demoler esa pared es con el derramamiento de vida, derramamiento de sangre. Esa es la expiación. Y el Mesías vino a hacer eso. De acuerdo a Isaías 53, dice: y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vivirá por largos días. Léelo, por favor, Arturo. Estamos leyendo Isaías 53:10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pondero: cuando haya puesto su vida, es decir, cuando haya derramado su sangre, porque la vida está en la sangre. Por eso era necesario que la sangre del Mesías
fuera derramada hasta la última gota. Es que esto hay que entender. El valor de la sangre, desde el Antiguo Testamento hasta el Mesías, es algo que no se puede alcanzar a comprender con la razón, pero sí a la luz de la Escritura, por el beneficio que le proporciona al ser humano. De no ser por la sangre del Mashiach, del Mesías, hoy estaríamos condenados todos. ¿Sabes, David? Hay algo precioso en todo esto. Si realmente Dios no hubiese intervenido, ¿en qué condición quedaba el ser humano? Perdido. Esto es simple y llanamente una provisión de Dios para poder obrar y finalmente, porque hay un solo propósito: librar al ser humano para siempre del pecado. Y hay un punto, mi amado Nelson. Hay fiestas judías donde se exige un derramamiento de sangre claro y contundente. Es cierto que los judíos todos los días teníamos que presentar lo que se llama el tamid, el sacrificio continuo, que era ofrecer un cordero en la mañana y otro en la tarde, uno en la mañana y otro en la tarde. Pero dentro de las fiestas de Israel hay dos fiestas claves. Una es el Pesaj o Pascua y otra es el Yom Kippur o día de expiación, justamente. Es el día más sagrado del pueblo de Israel. Pero en la Pascua, Dios organiza la situación de la siguiente manera. O sea, un cordero por familia, y el corderito derramaba sangre. Miren el poder de la sangre, quita el pecado. Juan 1:29, Arturo. ¿Primero de Juan? No, Juan. Juan 1:29. Mire el poder de la sangre del cordero. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado por medio de la sangre. Si hay una tragedia para el ser humano es no la gripe, no el cáncer, no el SIDA, no un terremoto, no un maremoto. La tragedia más grande para el ser humano ni siquiera es la muerte, es el pecado. El pecado es el padre de todas las desgracias en el universo, en el mundo en especial. Entonces el poder de ese pecado queda no solo neutralizado, sino derrotado por el poder de la sangre inocente derramada. Mira qué precioso esto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, atención, como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fue por su sangre. Romanos 3:25. Es que el poder de la sangre es tan grande que se asocia otro término aquí. No solo es el término expiación. Vos acabás de tocar un tema importantísimo: la redención. ¿Qué quiere decir redención? Rescatar a un secuestrado, a un esclavo con paga. Me explico. En Colombia las FARC secuestra a Ingrid Betancourt. Supongamos otra persona, por la cual sí pagaron, ya. Secuestrado. La guerrilla exige un rescate, hay que pagar una suma determinada. Pero este concepto de redención implica pagar con algo. Mire, el pecado usted no lo puede comprar con oro, con plata, con dinero, con joyas. No, señor. El alma del ser humano tiene tan grande valor para el ser humano que no puede ser comprada con nada material. El alma del hombre solo puede comprarse a precio de algo inocente, puro y perfecto. Sangre inocente. Y miren lo que Dios hizo con nosotros por medio del Mesías. Escuche, léemelo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuántos le dan un aplauso a la sangre del Hijo de Dios? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Es que la sangre de Yeshua tiene poder. Hay poder en la sangre. Es el poder de la sangre. Y aquí hago simplemente una descripción hablando un poquito de la Pascua. Los judíos cada 14 de Nisan en el calendario hebreo, que suele caer entre marzo o abril del de ustedes, sacrificábamos un cordero por familia. Pero llegó una Pascua hace 2010 años en la cual